Más temprano esta mañana, el especialista de ETFs de Bloomberg nos compartía por Twitter el último comunicado de la SEC que hace oficial la ventana para la aprobación del ETF entre el 5 y el 10 de enero del 2024, tal y como esperábamos. Dice él que en realidad esto significa que cualquier potencial aprobación o orden de aprobación tendría que llegar el lunes 8 de enero, martes 9 de enero o miércoles 10 de enero, así que marquemos nuestros calendarios. Dan ellos una probabilidad solo del 10% para que esa fecha no se apruebe, sea porque la SEC, palabras textuales, se fue nuclear contra el mercado cripto o porque han convencido de alguna manera con garantías futuras a ARK y 21 Shares, que son los primeros solicitantes, a que retiren su solicitud, pero eso sí, como les digo, con garantías de aprobación futura. Entonces, según eso, ya todo está dicho respecto al ETF. Estamos exactamente a un mes para que se abra esa ventana de aprobaciones. ¿Pero esa es la razón por la que Bitcoin está subiendo? Pues la verdad es que no, porque la subida de Bitcoin empezó antes incluso de que saliera este comunicado. Entonces, las razones son diferentes. ¿Por qué es que está subiendo Bitcoin? Yo lo que veo personalmente es una mezcla de dos factores. La primera la podemos ver en el volumen. La subida con Bitcoin ha sido con relativamente bajo volumen. Aquí podemos ver que el volumen de las últimas 4 jornadas, de los últimos 4 días, no se destaca a pesar de que la subida de Bitcoin fue de más del 10%. Esto algunos lo podrían de pronto tomar como algo negativo, como una divergencia en el volumen, que es una trampa de toros o algunas otras razones, pero yo personalmente lo que veo, viendo el contexto del ETF, es que en este momento no hay vendedores. No mucha gente está dispuesta a vender su Bitcoin a tan solo un mes del momento de más hype de los últimos años. Y además de que no hay vendedores, lo que sí tenemos son compradores forzados, y eso lo vimos nosotros claramente, o lo hemos venido analizando desde ya hace varios días, con un indicador que ya se ha vuelto el favorito del canal, que es la exposición de gama de los market makers o de los dealers, como los quieras llamar. Ya habíamos visto en el último análisis que en 40.000 estaban cargadísimos y solamente fue perforar los 40.000 para que aparecieran todos esos compradores forzados, y tal y cual lo habíamos proyectado, no porque tuviéramos una bola de cristal o nada por el estilo, que si se rompían los 40 era muy factible llegar a 42. ¿Por qué 42? Porque en el gráfico semanal veíamos claramente que 42 es el 50% de retroceso de Fibonacci de todo el mercado bajista que hemos tenido. Entonces tocamos los 42 y el mercado está viendo un leve rechazo desde esa zona. Todavía no diría yo que ha encontrado un tope local en ese punto, porque no hay razones para pensar que se ha tocado un tope local. Personalmente no le apostaría en contra de Bitcoin, a pesar de que ya ha tocado un punto de resistencia relevante históricamente, como es la zona del 50% de Fibonacci y particularmente de $42.000. Aquí personalmente yo no veo mucho por hacer. Para los que ya tienen una posición con Bitcoin y no han tomado ganancias, creo yo que cerca a 42.000 vale la pena tomar ganancias si es una posición de corto plazo que lleva apalancamiento y que se ha abierto entre 38 y 40. Creo que sería bueno al menos gestionar la posición, ya sea con una toma de ganancias parcial o al menos mover el stop loss a una zona segura. Eso para quienes están operando en el corto plazo. A pesar de que no espero una caída, no está mal tener claras cuáles son las zonas de soporte, más para esas personas que operan en el corto plazo, y la primera que podemos ver es 40.000 por dos razones. Primero, porque es como un retesteo de este canal que finalmente pudo romper al alza. Es muy probable que trate de retestearlo ahora como soporte. Eso coincidiría con un precio cercano a los 40.000. Un movimiento probable sería retesteo al canal y después continuar la subida por encima de 42. Además del canal tenemos también lo mismo, el nivel de exposición de gama en 40. En este momento se ha vuelto un soporte porque haya sido la zona de compra obligada para esos market makers. Es una zona que genera volatilidad. Si se perforan los 40, esos market makers van a mover sus portafolios y eso puede generar volatilidad. Para traders de corto plazo, si compran en 40 o cerca a 40 y ponen un stop loss muy cercano, se lo podrían cazar fácilmente, y si lo ponen muy lejos, pues ya el riesgo que se asume podría llegar a ser mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado para quienes se operan en el corto plazo. Si se pierden los 40, el siguiente nivel de soporte es 38. Creo que es un nivel probable
digamos en el sentido de que en el gráfico semanal se ve bastante extendido el precio, un retroceso a 32 o incluso a 36, que el mercado se mueva entre niveles de Fibonacci no es tampoco improbable desde lo técnico. Entonces, tener claros esos puntos de soporte pueden dar para buenas oportunidades de compra eventuales, aunque yo personalmente no le apostaría a que cayéramos a esos niveles. ¿Por qué? Porque no hay señales de venta, no hay divergencias, no hay un excesivo apalancamiento. Si vemos las tasas de funding en Binance están equilibradas, la tasa de funding, digamos, ponderada del mercado está casi neutral, entonces no estamos viendo excesivo apalancamiento tampoco. Entonces creo yo que es más bien tener cuidado, tener paciencia, tener claras los niveles potenciales de compra, porque creo yo que correcciones todos los mercados las tienen, pero estando a un mes de la aprobación del ETF de Bitcoin, creo yo que esas correcciones de Bitcoin van a ser compradas y protegidas rápidamente. Entonces ese es el análisis que les traía para el día de hoy. Si les pareció bueno, como siempre les pido que me ayuden reventando ese dedito arriba, dejándome un comentario o una opinión, también la valoro bastante porque le ayuda muchísimo al crecimiento del canal. No se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que les avise de los próximos análisis y directos que voy a estar haciendo esta semana. Mañana vamos a estar analizando todo respecto al mercado tradicional. Vamos a analizar también qué es lo que está pasando con las altcoins. Sin embargo, Bitcoin está liderando en este momento, está subiendo cuando el oro está cayendo, cuando las bolsas están estables, cuando el resto de altcoins están ahí también vacilando entre verde y rojo. Entonces Bitcoin es el protagonista del momento y por eso le sacamos este video, pero durante la semana voy a estar analizando más cosas. Entonces no se olviden de suscribirse y darle a la campanita. No les quito más tiempo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, cuídense mucho, no se sobreapalanquen y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.